Continuando con el desarrollo del diplomado, el tema a tratar el día de hoy: levantamiento de contingencias técnicas y control de calidad en predios urbanos y rurales. Para ello tenemos a un distinguido profesional, es ingeniero geógrafo colegiado y egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia profesional en el diagnóstico y saneamiento de predios y inmuebles, proceso de generación y reproducción cartográfica. Miembro activo de la Sociedad Geográfica de Lima, con estudio de especialización en Derecho Registral, Saneamiento Predial, Catastro, Arbitraje y Proyectos de Inversión Pública. Actualmente es subdirector de Cartografía del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Gerson Reynoso Amaro. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecer al CAL por la invitación y bueno, dar inicio de una vez a la exposición que me han invitado a poder brindarles. Y el tema es levantamiento de contingencias técnicas y control de calidad en predios urbanos o rurales. Un poco aquí la idea es plasmar toda la experiencia y toda la casuística a nivel técnico que existe, tanto de lineamientos, normas y especificaciones técnicas, que de hecho se aplican tanto para procedimientos urbanos como para predios rurales. Antes de ir al tema de las contingencias técnicas o casuísticas técnicas, he extraído algunas definiciones de lo que es contingencia. Según la Real Academia dice contingencia, posibilidad de que algo suceda o no suceda. En la enciclopedia de Internet, Wikipedia, dice es una eventualidad, un evento que ocurre en un evento cualquiera, que puede haber sido provocada o no. Puede ser la consecuencia de acciones o ser totalmente imprevista. La contingencia puede ser o no un evento que ocasiona un problema, el cual puede requerir una acción postergable o una acción inmediata. En la definición de la Real Academia, que dice posibilidad de que algo suceda o no suceda, por ejemplo, llevándolo a la experiencia técnica, cuando nosotros presentamos expedientes ante una entidad pública o ante registros públicos, vemos que muchas veces nos salen observaciones que podríamos denominar contingencias técnicas, pero muchas de esas observaciones podrían ser previsibles si hubiéramos optado por alguna norma o algún concepto técnico. La siguiente definición sería control de calidad. Nuevamente, según la Real Academia, dice propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Según Wikipedia, dice el control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia de errores. Por eso les comentaba que cuando nosotros iniciamos durante el inicio y el fin de un proyecto, aplicamos todos nuestros conocimientos técnicos. Esos conocimientos son o deberían ser todas las normativas técnicas, lineamientos técnicos que existen y que se aplican en el país, a fin de minimizar la presencia de contingencias. Por eso la aplicación de lineamientos, estándares y normas técnicas durante el desarrollo de un proyecto, incluyendo el control de calidad, está inversamente proporcional a la presencia de contingencias. Algunas normas importantes que uno debe tener presente, tanto cuando uno va a formalizar o va a iniciar un diagnóstico, un saneamiento en predios rurales y urbanos. Por ejemplo, está la resolución jefatural número 086-2011 del IGN. El IGN es el ente rector de la cartografía a nivel nacional. En esta resolución de mayo del 2011 se da por concluir el sistema PESA 56, que era el datum con el cual
se elaboraban los planos para presentar a instituciones públicas, como que las mismas instituciones también elaboraban sus planos bajo este dato. Y esta resolución también constituye la vigencia del sistema BWGS 84. Entonces, de acuerdo a esta resolución, a partir de mayo del 2011, todos los planos elaborados por entidades públicas o privadas deben tener como datos de referencia el BWGS 84. La directiva número 01/2008 SNCP es sobre las tolerancias catastrales registrales. Eso también es muy importante, porque a partir de esta directiva, cuando nosotros queramos iniciar algún proceso de rectificación o modificación de un predio urbano rural, tenemos que tener presente las tolerancias, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, un predio de naturaleza urbana dice predios menores a 200 metros cuadrados, la tolerancia es 2.5%. Esto quiere decir que el predio no excede ese 2.5%, no aplica la modificación del predio a nivel registral, ni tampoco a nivel catastral. Asimismo, esta tolerancia también hay para predios de naturaleza rural. Como sabemos, los predios de naturaleza rural, por su dimensión y características, siempre están en función a hectáreas, ¿no? Por ejemplo, un predio de 1 hectárea, para que se proceda su rectificación a nivel catastral o a nivel registral, tiene que estar con una diferencia mayor al 7.5% respecto a su área inscrita o a su área catastral. También es importante la directiva 02/2006 del Sistema Nacional CNPES sobre series de escalas cartográficas catastrales, nomenclatura, contenido mínimo y formatos de impresión. Más adelante vamos a detallar sobre esta directiva, pero básicamente habría que mencionar que con esta directiva se establece como sistema de coordenadas oficial la Universal Transversal del Mercado. Más adelante vamos a especificar con algunos gráficos un poco más esta directiva. Estas directivas son muy importantes, como le digo, para poder tomar en cuenta cuando realizamos desde el inicio, durante y final de cualquier proyecto técnico que tengamos que ejecutar. Porque muchas veces el desconocimiento de estas directivas nos implica que cometamos errores que podrían ser fácilmente subsanables. Por ejemplo, la norma G40 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en su parte de definiciones, define lo que es un expediente técnico, ¿no? Dice que un expediente técnico está construido por el plano perimétrico y memoria descriptiva, entre otros. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque muchas veces hay instituciones que ponen que el requisito para tal procedimiento es la presentación de un expediente técnico y el administrado presenta solamente el plano perimétrico, plano de localización, plano de ubicación, pero no presenta memoria descriptiva. Sin embargo, aquí ya está el Reglamento Nacional de Edificaciones define lo que es un expediente técnico, donde menciona que también es parte del expediente técnico la memoria descriptiva. Bueno, acá vamos a ver los casos prácticos. Todos estos que están mencionados aquí son los casos que se presentan en la rectificación y en el catastro de predios rurales. Por ejemplo, dice rectificación de predios inscritos que incluye el número de jurisdicción distrital o errores en el nombre del sector. Esto se refiere a los predios inscritos anteriormente por el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, donde erróneamente se consignaba la jurisdicción distrital. Con el nuevo catastro que ejecutó el PET, que luego continuó con FOPRI, se determinaba que esos predios pertenecían a un distrito distinto. Entonces la solución es en el nuevo catastro corregir ese error y consignar el distrito
que le corresponde. Acá tenemos predios afectados con infraestructura vial consolidada. Estos son los predios que estaban catastrados e inscritos y que eran atravesados por infraestructura vial consolidada. En el nuevo catastro, estos predios ya salen con 2 unidades catastrales distintas, se realiza la independización registral y se generan nuevas unidades catastrales y nuevas partidas registrales. Otro es la rectificación en un predio subdividido por... Este de aquí es similar al de arriba. Luego tenemos rectificación de predios inscritos que presentan discrepancias con datos registrales distintos a los del nuevo levantamiento. Esto es lo que en su mayoría se presentan, ¿no? Teníamos gran cantidad de predios inscritos con planos del Ministerio de Agricultura que cuando fueron levantados nuevamente mediante métodos indirectos, o sea, con métodos fotogramétricos, se detectaron innumerables discrepancias y el procedimiento era la rectificación. Básicamente, cuando me refiero a la rectificación respecto al catastro antiguo, también me estoy refiriendo a los planos de adjudicación, los planos topográficos, que muchas veces en zonas de selva se hicieron y mérito de esos planos fueron inscritos muchos predios, pero con bastantes errores técnicos. Continuando, por ejemplo, acá vemos la rectificación de predios inscritos por datos físicos erróneos, ¿no? Dice, cuando los predios tengan errores en la ubicación respecto de sus colindantes, técnicamente se justifica el proceso de rectificación. Por ejemplo, esta era una base catastral, asumamos que era una base catastral antigua, donde el predio estaba en este lado inferior izquierdo, y cuando se hizo el catastro actual, mediante levantamiento fotogramétrico, se determinó que estaba en la otra posición. Entonces, lógico que corresponde realizar una rectificación física del predio, a nivel catastral. Otra puede ser, esto se da en los planos que le mencionaba en selva, donde la linderación se hacía con planos topográficos. Inclusive había errores más garrafales, donde, por ejemplo, si este es un río, se presentaba el predio al margen izquierdo, y cuando se hacía el levantamiento catastral masivo que ejecutó el PEP, se verificó y se detectó que el predio estaba en el otro extremo, ¿no? Ahí también procede la rectificación. También tenemos rectificación de predios inscritos que han ampliado sus linderos. Por ejemplo, acá tenemos un predio catastrado anteriormente que tenía esta forma, y luego en el nuevo catastro realizado mediante el levantamiento masivo se detectó que tenía esta forma. Entonces el procedimiento ahí es rectificar el área inscrita anterior sin acumular el área excedente. Para ello, lo que se hace es se rectifica el área inscrita, esta área, consignándole una nueva unidad catastral, y a la nueva área se le consigna otra unidad catastral, ¿no? Esa nueva área, como dice acá, solo se rectifica el área inscrita, el área adicional, de acuerdo a su situación jurídica, tendrá otra unidad catastral, y su saneamiento será de acuerdo a las características legales que correspondan, ¿no? Acá tenemos otro caso, dice proceso de rectificación de predios colindantes, inscritos en partidas diferentes del mismo propietario. Tenemos acá el predio. Este predio, en un principio, cuando en el catastro del Ministerio de Agricultura, que podemos denominar el catastro antiguo, este predio de aquí tenía una unidad catastral y pertenecía, por ejemplo, a una persona, a Juan, por ejemplo, ¿no? Y este predio pertenecía a Pedro. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, Juan le compró la propiedad a Pedro y físicamente de repente eliminó, puede ser que haya eliminado la división física que existía y realizó el uso del terreno en forma integral del terreno. Entonces, cuando vino el catastro actual, se delimitó como existía físicamente en el terreno, es decir, una sola unidad catastral, ¿no? Entonces ahí, luego de hacer el diagnóstico, el análisis técnico, legal, la solución es respetar las unidades catastrales inscritas anteriores, ¿no? Y rectificarlas en base al nuevo levantamiento, pero respetando cada una de las unidades anteriores, ¿no?
consignándolo en su nueva unidad catastral y cada uno en su partida registral correspondiente. Acá tenemos otro caso, por ejemplo, dicen predios inscritos en selva y cerca de selva, con clasificación de tierras por capacidad de uso mayor. Por ejemplo, este predio que se muestra acá gráficamente se encuentra así en nuestro catastro, en el catastro rural. Sin embargo, este predio a nivel del uso del suelo solamente tiene el uso, el polígono que está con letra C. Este es el que tiene uso agrícola o pecuario. Y el que tiene una X tiene un uso forestal o es un área reservada. Entonces, cuando se hace la rectificación, solo se rectifica el área que en su momento fue adjudicada a la persona, que es el área C, la que tenía la actividad agrícola. Los polígonos o las unidades X y Y se conservan, no se modifican, ¿no? por la actitud forestal o de conservación que tengan. Otro caso en predios rurales es que por defectos de título los predios adjudicados se inscribieron en una sola partida registral, pese a estar separados, es decir, con solución de continuidad. Acá tenemos un predio que físicamente está separado, sin embargo, tiene una sola unidad catastral y así de esa manera se inscribió. Se inscribió en registros públicos los dos predios separados con una sola unidad catastral. Acá también tenemos otro ejemplo de predios que están separados, pero están inscritos en una unidad. En este caso, sí tienen diferentes unidades catastrales, pero están inscritos en una misma partida registral. Este es un caso similar, donde el predio inscrito era esto, luego hubo una independización de una parcela que originó la división de las dos, en otras dos parcelas. Sin embargo, esta parcela y esta parcela, como eran áreas remanentes, estaban inscritas en una misma partida registral. Entonces, la solución que se hizo luego del proceso del catastro y de saneamiento es asignarle a cada una unidad catastral distinta y realizar las independizaciones para que cada una tenga su partida registral. Lo que hemos visto hasta acá básicamente son todos los procedimientos o algunos de los procedimientos de rectificación de predios rurales, ¿no? Acá están descritos los principales procedimientos según el texto único de procedimientos administrativos que maneja COFOPRI. Estos son los procedimientos que también se llaman procedimientos residuales que aún se mantienen bajo competencia de COFOPRI luego de la transferencia de la función N sobre saneamiento de propiedad rural a los gobiernos regionales. Como sabemos, toda la competencia de saneamiento que COFOPRI tenía ha sido transferido a los gobiernos regionales, sin embargo nos hemos quedado con estos procedimientos TUCA, como es el cambio de titular catastral se refiere, asignación de código de unidad catastral, visación de planos, certificado de código catastral y otros, ¿no? En cada uno de ellos yo le he puesto entre paréntesis planos. ¿Qué me quiero referir ahí? Que por ejemplo esta asignación de código, unidad catastral y visación de plano de terreno transferido por comunidades campesinas y por terceros implica la presentación de un plano por parte del administrado, ¿no? Igual que este de acá, la visación de planos y descriptiva de predios rurales para procesos oficiales también implica la presentación de un plano. Aquí también visación de planos y descriptiva para mandato oficial también implica la presentación de un plano. Bueno, acá también. Y los dos últimos también, un certificado negativo. Ahora, ¿por qué lo he detallado la presentación de planos? Porque constantemente en las oficinas de COFOPRI se presentan solicitudes para los procedimientos TUCA. Según estadísticas, las oficinas de provincia están entre alrededor de 30 a 50, reciben de 30 a 50 solicitudes de procedimientos TUCA a nivel nacional. Y la oficina de Lima cerca de 100 a 120 solicitudes. Y ahora muchas de esas solicitudes, como sabemos, siempre presentan
presentan observaciones. Muchas de esas observaciones pueden haber sido subsanables, o sea, pudieron haber sido advertidas por parte de los usuarios, ¿no? Algunas de esas observaciones lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, parte de esas observaciones, por ejemplo, cuando se declaran esas observaciones improcedentes, por ejemplo, siempre referido al tema técnico, al tema de presentación de plano. Por ejemplo, se presenta el plano con alguno de estos procedimientos TUPA, sin embargo, el administrador o la persona que está realizando el procedimiento no realizó la comprobación si ese plano georreferenciado estaba dentro del plano de zonificación municipal. Entonces, COFOPRI lo que hace, el primer filtro es todos los planos, todos los procedimientos que involucran planos, lo ingresamos a una base donde tenemos los planos de zonificación de todas las municipalidades. Y detectamos que la petición de la persona está dentro de un área urbana, un área de extensión urbana. Entonces, estos son declarados improcedentes, porque no están dentro de un área rural. O también solicitan, por ejemplo, certificado negativo de zona catastrada, sin embargo, están en zonas catastradas. Parece algo evidente, pero según estadísticas, muchos de los expedientes se caen por esto, ¿no? Por ejemplo, en el de aquí fácilmente uno puede ir a la municipalidad y solicitar la visualización o la consulta sobre el plano de zonificación municipal que tiene aprobado la municipalidad. En el caso de acá, uno puede ir a las oficinas de COFOPRI y verificar ahí si su predio tiene una zona catastrada o no. Este procedimiento, por ejemplo, es gratuito, no hay un costo por la visualización. Otros casos subsanables, siempre respecto a estos procedimientos TUPAS a cargo de COFOPRI, son, por ejemplo, presentan planos que no tienen la misma forma o no tienen la misma forma de relación con la base catastral. Es decir, presentan un plano, por ejemplo, un plano con esta forma, y cuando uno lo inserta en nuestra base catastral no tiene la misma forma, ¿no? Otro es, planos no contienen los mismos datos técnicos que en los contratos de compra-venta. Muchas veces dentro de esos procedimientos TUPA presentan las solicitudes de certificado de información catastral para áreas que van a ser independizadas de un área matriz, de un predio rural. Pero sin embargo, cuando uno verifica el contrato que dio mérito a esa independización, por ejemplo, un contrato de compra-venta, verifica que el área no es la misma. A veces por decimales no es la misma, o muchas veces el contrato de compra-venta habla de una venta del 10% y en el plano se está consignando un área exacta, ¿no? Entonces, a ver, esas discrepancias también son observables, ¿no? En este caso pueden ser subsanables, ¿no?, por parte del usuario. Otros son los planos con diferencias en linderos, según la inspección de campo. Nosotros realizamos la inspección de campo y vemos que no tiene la misma forma respecto al plano presentado por el usuario. Otro también, los planos con errores en el formato del plano perimétrico. De repente no tienen plano de ubicación o no han consignado correctamente las escalas, o de repente las coordenadas UTM, ¿no? Otros son planos con datos cartográficos erróneos. Por ejemplo, hay muchos planos. Como sabemos nosotros, los planos están referidos a un dato, a unas coordenadas UTM y a una zona horaria. Por ejemplo, el Lima está en la zona 18, sin embargo, a veces hay planos que se presentan, por ejemplo, de Puno y le ponen zona 18. Y sin embargo, Puno está en la zona 19. Más adelante, con un gráfico, vamos a explayar este tema de la zona geográfica. Por ejemplo, en los que son predios urbanos, acá tenemos, por ejemplo, un plano típico de plano de lotización, donde tiene, digamos, todos los elementos técnicos mínimos que debe contener un plano, como son las coordenadas UTM, el norte. Por ejemplo, en el tema del norte también no es algo simple, ¿no? Por ejemplo, en el norte tenemos tres tipos de norte: el norte magnético, el norte cuadrícula
Más adelante también le vamos a explicar eso. Por ejemplo, respecto a este plano, ¿no? Acá está el plano general que tiene todos los requisitos técnicos, digamos, exigidos, como coordenadas, norte, orientación. Acá en el frente no se ve, pero tiene la escala, la proyección, el dato. En esta parte, por ejemplo, no ha salido bien, pero nosotros cuando realizamos el control de calidad detectamos fácilmente varios defectos, ¿no? Que en el transcurso del proceso del terminado del plano se tienen que ir corrigiendo a fin de que cuando se presenten a registros públicos no sean objeto de observación. Por ejemplo, acá no se ve, pero por ejemplo, un error típico es que, por ejemplo, si este lado colinda, este lado del lote colinda con el límite del plano perimétrico, se supone que si este lado de este lote mide 10, en el perímetro ese tramo también debe medir 10, pero muchas veces no existe esa misma correlación. O otro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 lotes y acá un lote. La sumatoria de las medidas de estas medidas de estos 3 lotes debe coincidir con este tramo de acá. Es otro error también que siempre se detecta. Por ejemplo, acá pueden ver un lote en color rojo que está en el plano de lotización, pero no está indicado acá porque este lote es un lote de Mediterráneo que no tiene salida a una vía pública. Debería en este plano estar indicado el área de servidumbre para acceder a este lote. Por ejemplo, acá no ha salido, pero yo le puse a propósito a estas avenidas porque las calles también tienen también su marco legal importante. Por ejemplo, ni una calle se puede poner con el nombre de algún personaje que esté vivo, ¿no? Hay un dispositivo del Ministerio de Transportes que indica eso, ¿no? Que prohíbe ese tipo de consignación para nombre de vías. Bueno, entrando a lo que es los pueblos, este tema seguro ya lo vieron, ¿no? COFOPRI, como saben, está encargado de la formalización de posesiones informales, ¿no? Ocupadas o producidas antes del 31 de diciembre del 2004. Las competencias de COFOPRI, que creo que ya lo han visto, ¿no? COFOPRI tiene competencia en el saneamiento de posesiones informales, rehabilitaciones urbanas, programas de vivienda. También realizamos obras de infraestructura del Estado. Trabajamos en el tema del diagnóstico, del saneamiento para ciertos proyectos de ciertas entidades sobre infraestructuras del Estado. También inmuebles del Estado, bienes inmuebles del patrimonio cultural, centros poblados, predios rurales que les mencioné, que son los predios, los procedimientos tupa residuales que nos hemos quedado. Ahora, el diagnóstico técnico-legal que realiza COFOPRI a estas posesiones informales donde trabajamos viene a ser como un control de calidad que nosotros realizamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando asumimos competencias para la formalización de los predios rurales, nos dimos cuenta que la antigua institución no realizaba correctamente lo que es un diagnóstico. Inclusive no estaban como dentro de un procedimiento el tema del diagnóstico. Sin embargo, en lo que es posesiones informales es algo vital para poder realizar el saneamiento de cualquier posesión informal. Este diagnóstico técnico-legal es un conjunto de procedimientos técnicos legales que se realizan con la finalidad de identificar los derechos de propiedad que pudieran existir, las características físicas y legales de la ocupación, así como otros datos relevantes para los procesos de saneamiento físico, legal y el proceso de formalización. Esto también, un poco para recordar, las etapas de diagnóstico contemplan todas estas, podemos llamar actividades, ¿no? Recopilación de información, elaboración de planos temáticos, inspección ocular, estudio registral, procesamiento y análisis de la información, elaboración de los expedientes de diagnóstico. A nivel técnico, cualquier área que COFOPRI o que queramos realizar un proceso de regularización, de saneamiento,
pasa por diferentes filtros, ¿no? Y por ejemplo, si yo identifico el área, tengo que superponer con la diferente información temática que son generadas por diferentes entes generadores de catastro a nivel nacional, ¿no? Como son concesiones mineras, zonas de aliento, zonas arqueológicas, pueblos trabajados y todo. O sea, cualquier área que nosotros vamos a trabajar, le realizamos primeramente un diagnóstico, ¿no? Dentro del diagnóstico empezamos a hacer el cruce con diferentes tipos de información, registros públicos, todo, a fin de identificar cuál es la característica del terreno. Esos procedimientos de diagnóstico COFOPI realiza en el campo urbano, también han sido trasladados al ámbito rural, mientras COFOPRI mantenía la competencia. Se determinaba también una unidad territorial, ¿no?, que contenía predios rurales que iban a ser trabajados, y ahí también se realizaba lo que es el diagnóstico, ¿no? Verificar si hay fundos, verificar si hay zonas de riesgo, verificar si hay concesiones mineras, verificar si hay zonas ecológicas, ¿no? Aparte de ello, también internamente se realizaba un diagnóstico interno. Por ejemplo, aquí en los textos no se aprecia bien, pero por ejemplo acá nosotros tenemos un conjunto de predios rurales que han sido catastrados. El mismo catastro origina muchas inconsistencias. Por ejemplo, dentro del procedimiento, como es un procedimiento masivo, y esto es importante porque actualmente los gobiernos regionales están realizando esto, ya identifican su unidad, su unidad territorial que van a trabajar bajo sus competencias, identifican los predios y tienen que realizar, acá no ha salido, pero un conjunto de operaciones a fin de detectar, por ejemplo, predios que están linderados, sin embargo no tienen una base de datos, ¿no? Predios que tienen, al revés, ¿no?, su base de datos, que sin embargo no están linderados. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque como esto se hace con un método indirecto, el método indirecto nosotros lo llamamos a la restitución fotogramétrica, o sea, se hace un vuelo fotogramétrico, luego se hace la restitución y en esa restitución se empiezan a identificar las unidades catastrales. Todo es en gabinete, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno baja a campo, en los determinados predios no identifica ninguna persona, entonces no se levanta su ficha de empadronamiento, entonces su base de datos está en blanco. Es por eso que se detectan muchos predios que existen, pero sin embargo no tienen una base de datos. Aquí algunos conceptos generales. Por ejemplo, yo les mencioné que había 3 tipos de norte. Este es importante porque todos los planos deben contener, como sabemos nosotros, un norte, pero hay que saber qué tipo de norte, ¿no? A veces tenemos planos 1 al 25.000, 1 al 50.000, 1 al 100.000, que tienen un norte, pero no es el mismo norte que nuestros planos de formalización. Nuestros planos para procesos de formalización lo que llevan es el norte cuadrículo. Un poco para definir los nortes, como decía, hay 3 tipos. El norte magnético es la dirección que señala la aguja imantada de una brújula, ¿no? Si nosotros tenemos una brújula y la ponemos horizontalmente, vamos a ver que señala una dirección. Esa dirección es el norte magnético. El otro norte es el norte geográfico. Dice, es uno de los 2 lugares de la superficie de un planeta coincidente con el eje de rotación. Como sabemos, la Tierra tiene un eje de rotación. Ese eje de rotación viene a ser el norte geográfico. Ahora, el norte al cual consignamos nuestros planos son los nortes cuadrículas, ¿no?, referido a los ejes de la cuadrícula del sistema de proyección UTM. Todos los planos, según esta directiva número 2/2006 del Sistema Nacional, la directiva se llama Series de Escalas Cartográficas Australes, establece la aplicación obligatoria para todas las entidades de generación de catastro, incluidas las municipalidades, la utilización del sistema universal promesa del mercado, o sea, las coordenadas UTM. Las coordenadas UTM son las que tienen, como ustedes habrán visto en los planos, una cuadrícula. Esa cuadrícula viene a ser el norte cuadrícula. Entonces, cuando nosotros hacemos un plano de formalización, lo que lleva es el norte cuadrícula. Inclusive muchas veces se consigna como una de las iniciales NC, ¿no?
El norte geográfico y el norte magnético son para planos cartográficos de gran escala. Por ejemplo, el norte geográfico magnético siempre llevan los planos 1 al 50.000 y 1 al 100.000. Son planos que se denominan cartas nacionales y son planos de gran escala, ¿no? Porque a 1 al 100.000 estamos hablando que 1 milímetro en el plano viene representado en el terreno 100 metros, ¿no? Entonces, cuando nosotros elaboramos planos, por ejemplo, de independización, de acumulación, siempre trabajamos con escalas 1 al 100, 1 al 250, 1 al 500, 1 al 1000 y excepcionalmente 1 al 2000, ¿no? Pero no utilizamos escalas 1 al 5000, 1 al 100.000. Por ejemplo, en este tema de escalas, en el ámbito urbano se utilizan las escalas, como les decía, 1 al 100, 1 al 500, 1 al 1000, hasta 1 al 2000. Pero en el ámbito rural trabajamos con otras escalas, ¿no? 1 al 5000, 1 al 10.000, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente también, inclusive esto ha pasado con a veces procedimientos internos que nosotros tenemos. Presentamos un plano y el plano, por ejemplo, no tiene ninguna observación en registros. Sin embargo, cuando hacen revisión de los datos cartográficos consignados, se consignan, por ejemplo, en muchos casos se ha dado de planos, por ejemplo, corresponden a lugares que están en Arequipa y se le consigna la zona 19. Si ustedes ven, pueden ver acá el sujeto del Perú. El Perú está ubicado entre las zonas 17, 18 y 19, ¿no? Esas son las zonas DM que existen. Entonces, si nosotros elaboramos un plano, por ejemplo, de Tumbes, tiene que estar siempre en la zona 17, consignar en la zona 17. Si le ponemos zona 18, estamos consignando un dato errado. Y, por ejemplo, todo Tumbes está en la zona 17. Digamos, ahí si alguien pone zona 18 se podría presumir como un error material. Pero, sin embargo, por ejemplo, Arequipa está entre dos zonas, zona 18 y zona 19. Entonces el dato que ve en el plano va a ser muy importante cuando la persona que quiere graficar ese plano en una base catastral o en una base gráfica referenciada, le va a ser muy importante porque cuando haga los parámetros de transformación tiene que consignar qué zona es. Si el plano erradamente dice que es zona 19, le va a consignar posiblemente el plano en el mar o fuera del continente. Bueno, hasta ahí ha sido una breve revisión de los principales aspectos técnicos cartográficos catastrales. Quedo para sus consultas, preguntas que tengan a bien realizar. Por ejemplo, cuando estaba ingresando, conversé con unos ingenieros que me decían que tenían una duda sobre las escalas. De repente podría ampliar su consulta, el ingeniero que conversamos, porque me hablaba de, por ejemplo, que tenía la duda sobre los planos en escala 1 al 25.000, ¿no? Como les digo, los planos 1 al 25.000 no son para trabajar planos de saneamiento, por ejemplo, de planos de independización o acumulación. Los planos 1 al 25.000 quiere decir que 1 milímetro de ese plano del terreno representa 25 metros. Entonces es una escala demasiado grande para poder realizar un plano de independización, un plano que pretende rectificar o sanear un predio. Esos planos 1 al 25.000 básicamente están referidos se emplean para lo que son planos de curva de nivel y son utilizados para proyectos, para ejecutar los modelamientos de proyectos. ¿Sí? No entendí, o sea, ¿ya?
Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, de lo que es COFOPRI. Nosotros solicitamos que el representante de la solicitud sea el propietario, ¿no? Entonces, de repente, igual el pedido de la municipalidad o registro que se va a pedir lo mismo. La verdad, yo te soy sincero, yo soy ingeniero y no, de repente es un tema un poco más legal. Parecido caso, la SBN años atrás aplicó un terreno de viaje por el propio. Posteriormente se da cuenta de que hay propiedad de terceros, sale su resolución que se requiere una obra de Estado, pero en el interín, en la primera, ya había indemnizaciones de esos terceros. ¿Cómo queda actualmente? Si no es lo mismo, sale una resolución que se requiere al Estado. Esa ya que se aplicó. No, ahí también creo que es un tema legal ahí, porque no veo yo. Las tolerancias catastrales. No, el tema de las tolerancias catastrales es un tema indistinto al DACO, ¿no? Lo que es el DACO es el sistema de referencia. O sea, la resolución de IGN lo que establece es que a partir de mayo del 2011 todos los planos que se elaboren tienen que ser con el sistema W824. Ya concluyó el dato que está haciendo el diseño, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver que hay muchas municipalidades, entidades públicas que siguen, no han acatado todavía, pero el IGN es el ente rector de la cartografía nacional. No llegue ese mismo deseo que solo está vigente el W824. Ahora, el tema de tolerancias catastrales era para que, de alguna manera, tenemos cantidad de predios rurales que existe discrepancia respecto del área que está titulada del área real, ¿no? Entonces se estableció ciertas tolerancias para que no todos sean, digamos, factibles de rectificar registralmente, no solo los que excedían esa tolerancia, porque tenemos que tomar conciencia de que, por ejemplo, un predio rural es distinto a un predio urbano respecto a su levantamiento. El levantamiento de un predio urbano muchas veces implica métodos directos con una precisión casi milimétrica. En cambio, los predios rurales han sido levantados casi en su totalidad por equipos directos submétricos, o sea, equipos que te daban errores menores a un metro, y por equipos, por métodos indirectos, como levantamientos de fotografías aéreas, ¿no? Que nos dan esos planos al 5000 que mencionaba, y por ejemplo, el 5000 un milímetro es 5 metros, ¿no? Si consideramos que según se considera que un error permisible en los planos es un quinto respecto a un milímetro que representa, ¿no? Por ejemplo, a 1 al 5000, si tú tienes ahorita en una mesa 1 al 5000, un milímetro en ese plano representa 5 metros, ¿no? Pero el error está en un quinto de ese milímetro, ¿no? O sea, estamos hablando de un metro. Entonces, el error previsible, el error que está en ese plano es de un metro. Entonces, por eso es que se considera una tolerancia X, ¿no? No tiene que ser necesariamente exacta. Eso respecto a la tolerancia catastrales. ¿Cómo? Claro, porque si no hubiera tolerancias catastrales, vendría una persona y te diría, yo he levantado mi predio rural con un equipo topográfico de última generación, con
una precisión al milímetro y he detectado que mi predio tiene 10 hectáreas, pero tiene una diferencia respecto al inscrito de menos 200 metros. ¿No? Pero si tú sacas tolerancia catastral, no excede la tolerancia catastral. Entonces el predio no procede de realizar su ratificación, ni registral ni catastral, se mantiene tal y como está. Claro, las oficinas que se encargan de evaluar los expedientes de procedimientos de culpa tienen la responsabilidad de tener actualizada. Ahora, ese plan de zonificación no sale cada día, sale una resolución de la municipalidad. Cada cierto tiempo, nosotros tenemos convenios con muchas municipalidades que nos remiten su plan de zonificación, aunque sea una copia, pero nos remiten. Entonces, esa oficina lo que hace, tiene una base gráfica donde tiene que referenciar todos los planos de zonificación. Entonces, lo primero, como digo, cuando viene un administrado y solicita algún procedimiento, lo que hacemos es ingresar en esa base. Y fácilmente ahí detectamos si está dentro de un área zonificada, a fin de poder dar una respuesta al usuario. Y el cruce dice que cuando yo mando un plano para hacer una asignación de código catastral y no está de acuerdo al plano que yo tenga registrado, por un lado en un cruce, pero por otro lado dicen, pero si no tampoco está de acuerdo con la inspección de campo, entonces, ¿a cuál me voy a ir? ¿Me pongo al distrito? ¿Me pongo a la inspección? ¿Con qué plano? Claro, ahí lo primero que tienes que hacer es ver tu tabla de tolerancias catastrales y ver si va a exceder la tolerancia, porque si no va a exceder la tolerancia en vano, vas a iniciar un proceso porque no te lo van a aceptar. O sea, si no excede la tolerancia catastral, no te van a aceptar la rectificación, por ejemplo, si tú quieres hacer una rectificación de área. Pero en todos los casos, el procedimiento SUPA hace la inspección de campo. Debe hacer sí o sí la inspección de campo, porque lo que uno emite es un certificado de información catastral, no es un certificado catastral. Lo que vas a hacer es la información catastral está compuesta por información gráfica, que son los linderos del predio, y por información alfanumérica. La información alfanumérica consigna los datos del propietario, por ejemplo, el uso agrícola. Entonces, si uno tiene ese documento, tiene que hacer inspección in situ, en el terreno. Claro. Sí. Cuando hay una diferencia entre el plano y la pública, ¿cuál es su diferencia? Entre el plano y... por ejemplo, ahí me tocaba un tema. Nosotros tenemos, solicitudes de usuarios que, por ejemplo, nos dicen, emítanos un certificado de información catastral, porque he realizado una compra-venta. Cuando revisamos el documento de compra-venta, la escritura pública, no coincide el área. Supuestamente, si yo tengo, por ejemplo, un predio rural de 10 hectáreas y he vendido una hectárea, en el plano, en el documento que está dando mérito a esta modificación, se debe consignar exactamente esos datos, ¿no? Pero muchas veces en el documento consignan, por ejemplo, que han vendido acciones y derechos y mencionan el 90% o el 10%. Entonces, no hay una correlación entre el plano y el documento legal que está dando mérito a esa modificación. Entonces, eso se devuelve al usuario para que lo subsane. De repente, con una adenda, no sea el contrato, que se especifique correctamente el área. Bueno, si no hay ninguna consulta, David, muchas gracias por su presencia y les dejo mi correo para cualquier consulta adicional que quisieran hacer. Ese es mi correo, johnson.com.b. De todas maneras, es una consulta de repente legal, que tiene que ver algo donde trabajo, me comprometo a realizar las consultas correspondientes y en un plazo breve estoy contestando. Muchas gracias.
gracias.